Somos inconscientes de que somos inconscientes de que somos inconscientes. 3 negaciones hay antes de que podamos comprender quién realmente somos. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. La forma predilecta de lo inconsciente para referirse a sí mismo es el agua, ya sea en un sueño o en una imagen psíquica. Por eso hoy vamos a ir a navegar por los 7 mares para descubrir lo que es esta maravillosa entidad, lo no conocido. Así como los océanos existen antes de que nosotros hayamos nacido, también lo inconsciente es previo a la existencia individual. Nuestro yo viaja sobre las fervientes aguas, por lo que debe estar muy bien equipado para no hundirse en las profundidades. Por eso es de vital importancia que en los primeros años de vida el contacto con lo maternal sea rico y fructuoso, para que tengamos una base sólida en la cual navegar sin correr riesgos. El barquito representa todo lo que conocemos, es decir, la conciencia, relacionada con los hechos cotidianos de nuestra vida, como nuestro nombre, nuestra familia, nuestra profesión, los deseos que tenemos, el carácter que tenemos. La conciencia es un elemento esencial para brindar solidez a la embarcación que habitamos. Debajo nuestro, las aguas superficiales representan lo inconsciente personal, una estructura psíquica cercana a lo que conocemos y con la que podemos interactuar directamente. Por ejemplo, si se nos cae algo de nuestro barquito, podríamos llegar a recuperarlo, así como podemos recordar cosas de nuestra infancia o también podemos darnos cuenta de actitudes que tenemos a diario y de las cuales no nos habíamos percatado. El sueño es un momento en el que podemos bucear por esas aguas sin correr riesgos y a la vez conocer qué habitantes se encuentran por allí, si hay tesoros escondidos, si hay peligros que nos acechan. Si luego los escribimos, los analizamos y los asimilamos, podremos bajar esas aguas cuando nosotros queramos y también podemos alimentarnos de esos recursos. Estas aguas nos mueven a distintos destinos sin nuestro consentimiento, a menos que las conozcamos. Más allá de nuestro espacio conocido se encuentran las profundidades abisales, a donde ya no podemos descender sin la protección correcta y conocimiento. Esta parte del océano que va más allá de lo inconmensurable es lo inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo moviliza desde el interior las acciones externas. De estas profundidades arcaicas surgen las corrientes marinas que conducen el destino de las barcas que se encuentran en el exterior y del cual emerge también el alimento para todo el océano. Asimismo, lo inconsciente emerge en forma de imágenes, de instintos, de emociones, de necesidades y alimenta la vida del navegante que esté dispuesto a bajar de su barca y bucear en sus profundidades. Conociendo todo lo que hemos visto hoy, ya estamos en otra situación. Ya sabemos que hay muchísimas cosas que no sabemos. Y ese es el primer paso para cambiar nuestra actitud ante el mundo. Si te gustó este capítulo, déjanos un like, poné la campanita, suscríbete en el canal. Hemos abierto un Patreon para que podamos seguir generando contenido. Esperamos que nos acompañes ahí también. Nos vemos en el próximo capítulo.